manera inmediata. Vaso capilar, muy bien. Capilar, porque aquí vemos una arteriola y una vénula. Y ven que las paredes son muy gruesitas, entonces no me van a dejar pasar los amigos leucocitos para colaborar con el proceso inflamatorio, pero estos vasitos sí me van a servir como de llave por el registro del agua, entonces sería la llave de paso que me van a modular las presiones hidrostáticas. Entonces, si se cierran mucho, van a enlentecer entre los capilares esa velocidad de ese flujo sanguíneo y van a dejarlos un poquito más dilatados para que los leucocitos entren. Si se abren mucho, pues van a pasar rápidamente de manera muy acelerada ese flujo sanguíneo. ¿Listo? Bueno, ¿qué sucede entonces? Cambios, ¿por qué mencionaba esos vasitos? Porque las arteriolas y las vénulas entonces me van a modificar esas presiones, pero los protagonistas son los vasos capilares. Hay cambios en el flujo y calibre vascular. Entonces en la fotografía, lástima que quedó tan pequeñita, ¿no? Pero aquí podemos ver que esto es una mucosa probablemente del tracto digestivo, porque vemos como unas criptas, unas glandulitas, de pronto es epitelio colónico, epitelio gástrico, bueno. Pero lo que está debajo del epitelio, vemos unos vasos muy grandototes, muy dilatados. Entonces, macroscópicamente, si el doctor Freddy Calambás hace la endoscopia, ¿cómo va a encontrar esa mucosa colónica, esa mucosa gástrica con esos vasos así? Puede ser. ¿Y qué otra característica? Eritema. Entonces está como enrojecida. Entonces va a describirla como una mucosa eritematosa. ¿Listo? Esto ocurre, como dijimos, la inflamación aguda pues son cambios inmediatos. Entonces estos cambios por vasodilatación ocurren en los primeros minutos, mediados por esa histamina, esa serotonina que se liberó, que incrementa la permeabilidad también. No solo los dilata, sino que hace que se separen, como dijimos ayer, las células endoteliales para que dejen unos poritos, unas ventanitas para que puedan pasar las células y otros elementos. Además hay estasis o enlentecimiento del flujo sanguíneo, que es mediado por esas llaves de paso que son las arteriolas y las vénulas. ¿Listo? Para que se produzca, si se cierra al lado y lado, vénula y arteriola, cerramos acá, entonces se va a acumular aquí en la porción de los capilares el flujo sanguíneo y se van a volver mucho más dilatados, y eso va a enlentecer el flujo sanguíneo para que los neutrófilos puedan pegarse a las paredes en donde están los vasitos capilares, en esos receptores de las células endoteliales, y podamos seguir con el proceso inflamatorio. Hasta ahí quedamos. Y favorecer la migración leucocitaria. Nos vamos a meter entonces más en esta que es una migración. Vasoconstricción transitoria apenas sucede en segundos. Los vasitos se cierran. En un intento como de detener la hemorragia, apenas ocurre la lesión, si es una herida, por ejemplo. Y luego una dilatación. Entonces vemos aquí en una fotografía bien grande, ya la puse bien grandotota para que vean cómo se cerró ese vasito. Está muy constreñido, con una constricción. Y luego una dilatación, entonces lo vemos muy lleno de eritrocitos, muy ensanchada esa luz. Eso permite entonces, ya dijimos, aumento de la permeabilidad, porque se abren esos poritos, permiten el paso de los neutrófilos y también líquidos que nos van a conducir al edema del sitio lesionado y paso de otros elementos, entre ellos proteínas del espacio intravascular al extravascular, pero acuérdense que también muchas de esas proteínas realmente son elementos que son señalizadores del proceso inflamatorio. Por eso es que permite pasa incluso hasta eritrocitos, plaquetas, pasan por esos poritos. ¿Listo? Componentes celulares del proceso inflamatorio.
Entonces, ahorita lo vamos a ver en otro dibujito como más explicado. Uy, parece que un montón de células, ¿no? Y nosotros habíamos dicho que los más importantes eran los neutrófilos. ¿Listo? Esos son mandados a llamar, producidos en la médula ósea y los mandan a recoger al sitio de inflamación. Los atraen gracias a unas señales. Ahora vamos a ver cuáles señales. Hay otros también, eosinófilos, basófilos, plaquetas. ¿Por qué se meten estos también? Son más o menos como de la misma familia, estos de acá. Sino que estos eosinófilos tienen unos granulitos también y son mucho más específicos de procesos alérgicos. Pero acuérdense que si de pronto una persona que es alérgica a la picadura de la abeja, eso entonces genera una lesión aguda en la piel y entonces si esa persona es alérgica va a generar, además del llamado de los neutrófilos, los eosinófilos, porque hay un proceso alérgico que está ahí metido. Entonces me va a llamar adicionalmente eosinófilos. Entonces en ese proceso, en esa zona de inflamación aguda, entonces vamos a tener los dos. ¿Pregunta? ¿La vasoconstricción se hace en la arteriola? Sí, porque... ¿Y la vasodilatación en la vena? Aquí está. Si cerramos aquí y aquí, bueno, dejamos que pase un poquito, se acumula sangre aquí y cerramos acá las llaves, los vasos. ¿Y es mediado por la histamina? Por el óxido. Ajá, exactamente. Por otros elementos que son mediadores en la inflamación. Pero vamos por partecitas, ¿no? Ahí cierran y los capilares abren. Y aquí entonces se va a encharcar, se va a producir un trancón de sangre, de eritrocitos y de otros elementos en esta partecita de acá, que son los capilares. Y ahí se separan los capilares la misma. Y ahí entonces, ¿qué sucede? Mientras tanto no, en el momento justo, mientras ocurre esto acá, cambian las presiones, esto se llena de elementos, se abren los poritos, salen proteínas, salen neutrófilos, salen plaquetas, salen eritrocitos, salen proteínas, sale líquido y se forma el edema, porque salió muchos elementos y entre ellos el líquido de edema. Y si sale mucha proteína, salen muchos otros elementos, eso tiene una concentración diferente a lo que hay aquí dentro del vasito. Entonces comienza a traer más líquido de edema. Y ese es uno de los signos más importantes en el proceso inflamatorio agudo. Entonces estamos modulando acá para que esto se dilate, se vuelva más lento el flujo por acá y además los poritos de estos vasos capilares se abren para que pasen todos esos elementos. ¿Listo? O sea que al final el edema va a ser la consecuencia de la vasoconstricción del capilar. O sea, de la arteriola y la vérula. Ajá, me van a modular, esa es la llave de paso. ¿Listo? ¿Entendí ahí? Y hay otros mediadores, ya dijimos, ¿no? Las aminas vasoactivas y óxido nitroso. Entonces, eso es lo que sucede. Vamos entonces más adelante. Entonces, les está comentando que sí, el neutrófilo, pero entonces, ay, ¿cómo así que eosinófilo? Es que cuando hay un proceso alérgico asociado a una lesión aguda, pues estos también van a comenzar a aumentar, pero son típicos de ese proceso alérgico. Si llega un paciente con una crisis asmática, es alérgico a algo, y se puso en contacto con polen, con ácaros, con algún elemento que le causó una reacción alérgica, entonces, además de los neutrófilos, porque su tracto respiratorio se puso en contacto con ese polen, con esos ácaros. Tengo que traerle, ahora les muestro una foto de un ácaro, cómo se ve horrible, en un líquido de lavado broncoalveolar en un paciente asmático. Pero cuando hay un proceso alérgico, los eosinófilos también colaboran para atacar ese proceso y tratar de resolver esa reacción alérgica. ¿Listo? Y le tomamos una muestra de sangre y le pedimos en el laboratorio al bacteriólogo que me cuente cuántas células diferenciales hay. Entonces, como estamos en un proceso agudo, ¿cuáles van a estar aumentados? Los primeros, los neutrófilos.
pero ya vamos a encontrar un conteo alto de eosinófilos, solo en el proceso alérgico, en otros procesos no, ¿listo? Pero si es una neumonía, si es una herida, zona infectada, un absceso, una quemadura, vamos a encontrar muchos neutrófilos, ¿listo? Encontramos otras células también, basófilos que tienen granulitos que guardan también sustancias que nos pueden ayudar en el proceso inflamatorio y obvio, lo que decíamos, simultáneamente con el proceso inflamatorio y el llamado de neutrófilos también hay plaquetas porque hay que tapar la herida. Seguramente en la herida se rompieron, se laceraron muchos vasitos, entonces la plaqueta me va a ayudar a hacer un taponcito para que no se produzca más hemorragia. Pero estos son los circulantes, los que van por el capilar. Vamos en el espacio intersticial. Yo creo que hay otra, mucho mejor aquí. Células que están en el tejido. Aquí tenemos entonces, ¿se acuerdan del dibujo que vimos ayer? El chuzo, el vidrio que cortó y produjo una herida y que ese elemento extraño tenía muchos microorganismos, muchos gérmenes que se metieron a la piel, se metieron a la dermis y están causando un proceso inflamatorio agudo y además infeccioso. Las primeras células que encontramos dentro del tejido que están lesionadas, pues obviamente las células de la piel, de la epidermis, los queratinocitos. Resulta que estos queratinocitos, pues ellos tratan de mantener la piel lo más permeable para que salgan intercambio de electrolitos en el sudor, pero también tiene una labor de protección. Pero si hay una herida, pues se perdió esa integridad de la piel y el queratinocito también tiene propiedades de estar reconociendo, oiga, por aquí hubo un huequito, una lesión, entonces comienza ya a reconocer. Entonces tiene también propiedades de presentación de antígeno junto con las células dendríticas que allá están dibujaditas, que aquí se llaman células de Langerhans. Son los primeros que están mirando qué es lo que está pasando. Uy, aquí hubo una herida, ingresó un cuerpo extraño. Entonces van a hacer su trabajo de presentadoras de antígenos. Son las primeras que reconocen el daño. Dentro de la dermis vamos a encontrar otras células muy escasas que están ahí como pendientes, haciendo también su labor de vigilancia, como el mastocito, que ya habíamos mencionado, que tiene muchos granulitos guardados, ahí los tiene como en reserva por si pasa algo. Y pasó algo, la lesión, la herida. Entonces, los mastocitos liberan estos agentes que son vasodilatadores o cambian la permeabilidad y hacen que se produzca vasodilatación en esos capilares más cercanos de la zona de la lesión. Hay macrófagos, uno que otro, muy poquitos, pero ellos también se encargan de reconocer. ¿Y cómo? Pues resulta que las bacterias van caminando a través de la matriz extracelular, pero acuérdense que la matriz extracelular es como una sustancia, pongámoslo así, como una sustancia gelatinosa donde están flotando las células y tiene muchos nutrientes y tiene proteínas. Entonces comienzan a unirse porque todas las bacterias también tienen en su membrana más externa, tienen receptores, se van pegando, se van pegando, se van pegando y llega el macrófago, la célula presentadora de antígeno reconoce, entonces comienza a agarrar, es decir, une a sus receptores de membrana, une la bacteria, une el germen y comienza a estudiarlo y analizarlo. Uy, no, esto no pertenece acá, vamos a dar la alerta de que esto es un material extraño. Los macrófagos también comienzan a atraer y agarrar a través de sus receptores de membrana y comienzan a analizar, pero ¿cómo lo hacen? Mediante la fagocitosis de ese material extraño. Por eso vamos a encontrar material fagocitado y ellos emiten también señales que van a colaborar para que reconozcan rápidamente ese proceso. Obviamente, debajo del epitelio en la dermis tenemos fibroblastos, que son los que conforman el sostén de ese epitelio, y estos también van a estar muy alerta. En primera instancia, pues el germen llega allá,
y lo que hace es atacar ese pobre fibroblasto y comienza a lesionarse. Entonces ese sufre mucho porque no tiene mucho cómo defenderse. Entonces por eso las otras células que están de vigilancia son las que dan las señales para que lleguen los neutrófilos y las otras células implicadas para poder atacar ese germen, ese material extraño. ¿Listo? Bueno, ¿entendido allí? Entonces, ¿cuáles son las células? Me devuelvo otra vez. ¿Cuáles son las células que se van a encontrar en el sitio de la lesión, en el tejido? Que no se mueven, sino que permanecen ahí. Fibroblastos, mastocitos, macrófagos, células de Langerhans, queratinocitos en el caso de la piel. ¿Listo? ¿Cómo es tan importante este proceso? Entonces, en una inflamación aguda que ocurre una respuesta celular y una respuesta vascular. Por eso soy muy insistente en este punto. Ocurre la contracción, se cierra el vasito inicialmente, pero luego se dilata gracias a la acción de las aminas vasoactivas que se liberan del mastocito y se escurren por esa matriz extracelular en medio de los fibroblastos y llegan a la pared de los vasitos. Las células endoteliales tienen receptores, agarran esos granulitos de histamina, serotonina y ahí mismo comienzan a reaccionar. ¿Cómo? Entonces hacen una contracción, se recogen y forman los poritos. ¿Listo? Entonces aumentan los espacios interendoteliales. ¿Cuáles son los mediadores? Pues de histamina, serotonina, pero tenemos otros que son también liberados en ese momento. Bradykinin, leucotrienos, neuropéptidos, sustancia P. Todas estas ayudan a atraer también. No solo actúan sobre los vasitos, sino que ayudan como si fueran una señal de celular para mandarle el mensaje a la médula ósea para que lleguen todas las celulitas implicadas en el proceso inflamatorio. Por eso es muy rápida esa respuesta. Bueno, cuando ocurre una lesión endotelial, el problema es que, acuérdense que están las plaquetas también por ahí muy pendientes, porque si hay en una herida que es muy extensa, por ejemplo, una lesión por un elemento cortante, en donde hay sección de piel, tejido celular subcutáneo, de músculo, hay una gran lesión, una buena cantidad de vasitos también se pueden dañar. Entonces también actúan las plaquetas para tapar y formar esos coágulos. Cuando hay una lesión extensa tipo quemadura, por ejemplo, o una herida sucia, por ejemplo, una persona que presentó una herida con un alambre de púas, entonces hubo un proceso bastante severo en donde hay también necrosis por una severa lesión de las células endoteliales, las cuales se desprenden. Además, favorece todos estos elementos que son contaminados, favorece el ingreso de gérmenes que nos van a empeorar pues, la situación. Por eso es que el proceso inflamatorio agudo va a ser más severo allí. Y estos pacientes con quemaduras extensas, heridas extensas, fracturas, van a presentar una sintomatología gracias a la acción de esas aminas vasoactivas y esas sustancias, unos síntomas y signos que son mucho más grandes y que pueden incluso incapacitar completamente al paciente. Importancia de los vasos, ya dijimos hasta el cansancio, que es que si hay un proceso inflamatorio agudo por un agente, pues la célula está dispuesta a responder, la que está ahí en el tejido. Pero si no tenemos un adecuado sistema vascular que me traiga y me transporte los neutrófilos, no podemos hacer nada. Por eso es tan importante la presencia de esos vasos. Pero también existen otros vasitos que casi no los habíamos mencionado, sino estaban los vasitos linfáticos. Ya recordemos que entonces la piel, queratinocitos, células de Langerhans son las presentadoras de antígeno. Reconocen todos esos elementos extraños, guardan esa información y la mandan, se la pasan a los linfocitos que van a ayudar. Esos linfocitos están por ahí, como uno que otrico por ahí disperso en la dermis, pero ellos cogen y son mensajeros y se van por los vasos linfáticos hasta el ganglio. Llevan la información, la reparten en los linfocitos que están acumulados todos en el ganglio
y le pasan ese código y dicen, mire, la próxima vez que llegue un bicho, que llegue este elemento extraño, van a estar alerta porque ya sabemos para la próxima cómo vamos a actuar. Esa sería una respuesta como de memoria, cómo van a reaccionar posteriormente ante alguna injuria. Entonces, ¿qué hacen entonces esos vasitos linfáticos? Llevar y traer linfocitos que tienen una información en su memoria. Pero además, cuando hay mucho edema y ya está comenzando a resolverse el proceso inflamatorio, van a servir como de desagües para recoger todo ese líquido de edema y todos esos residuos, y van recogiéndolos y se van hasta el ganglio. En algunas oportunidades, cuando ese material todavía está con mucho germen, mucho bicho, entonces también se van junto con esos vasitos linfáticos, se van hasta el ganglio y pueden generar una respuesta inflamatoria en el ganglio, pero es transitoria y puede producir entonces una linfangitis o una linfadenitis. ¿Listo? La linfadenitis pues sería la del ganglio específicamente, y la linfangitis sería un proceso inflamatorio en el vaso linfático. Entonces no podemos dejar de lado porque todo va comunicado para que genere una respuesta cuando si de pronto vuelve a exponerse a algún agente nocivo. ¿Listo? Bueno, ahora sí vamos a adentrarnos. ¿Qué pasó? Ingresó, entonces nos vamos ya específicamente a la fase celular. Paso por paso vamos a desglosar. Ya sabemos que en un germen se produjo algún agente lesivo. Ya sabemos que hay unas células que están sensando y están vigilando, reconocieron algo. Y entonces al reconocer ese algo van a generar una respuesta o una alerta. Y esa alerta es la que va a llamar a los leucocitos. Hasta ahí vamos más o menos a hablar de rasgos en el proceso inflamatorio agudo. Desglosemos paso por paso. Entonces, ya sabemos que el tejido tiene esas cámaras de seguridad que nos reconocen el material extraño. Hacemos una primera fase de reconocimiento. Ojo que cualquier cosa que no pertenezca a ese tejido es reconocida como material extraño y genera una alerta. ¿Listo? ¿Cuáles podrían ser agentes extraños? Un germen, un virus, una partícula, por ejemplo, aquellos accidentes en los cuales se produce una quemadura o se quedó en contacto con una sustancia química que es muy dañina para ese tejido. Entonces, el tejido tiene sus maneras de hacer el primer reconocimiento, o microbios, tejidos necróticos, una célula tumoral es reconocida como algo extraño y va a generar una alerta. ¿Listo? Esa alerta entonces va a llevar a un reclutamiento, es decir, a un llamado, se manda el mensaje hasta la médula ósea para que me envíen los neutrófilos. Y estos, una vez llegan al vasito, van a caminar, literalmente van a caminar, porque ellos pueden modificar su forma y llegar hasta el sitio de la lesión, remover todo ese mugrero, porque resulta que mientras llegan ellos, pues las bacterias, los gérmenes, el agente químico hace lo suyo. Entonces por eso es que la acción debe ser rápida, porque si no, comienza a destruir mucho tejido. Entonces lo que se trata es de controlar rápidamente y apagar ese incendio lo más pronto posible. Entonces remueve los agentes nocivos, los destruye. Si es por ejemplo un germen, una bacteria, un hongo, entonces estas células lo que van a hacer es tratar de destruirlas, generar una zona bien delimitada, cogen y ponen unos conos y una cinta amarilla, dice no pasar, y allí van a comenzar a trabajar, a destruir mediante unos mecanismos también que tiene cada una de esas celulitas, degradan y luego ya comienzan a llamar a las otras células que colaboran, los macrófagos, para comenzar a barrer todo eso. En esta lucha mueren mucho fibroblasto, si es en el caso de la piel, pues muchas células epidérmicas, células endoteliales, mucho neutrófilo muere ahí en la lucha, en la batalla, entonces eso genera muchos residuos, mucha necrosis de los tejidos. ¿Cómo sería esa necrosis? Licuefactiva o coagulativa. Licuefactiva. Y si es por un micobacterium
tuberculosis. Tuberculosis gaseosa, exactamente. Entonces hay que barrer todo ese desorden que se produce. ¿Listo? Bueno, aquí entonces ya les presento mediadores. Los mediadores que me van a ayudar a hacer todo ese llamado, ese conjunto de acciones para poder eliminar ese agente nocivo, ese agente dañino. Las primeras que se liberan por acción del mastocito, histamina, serotonina, sustancia P, que son las que se van a degranular de esas células, de esos granulitos que están en el citoplasma, se escurren por la matriz extracelular, llegan hasta las células endoteliales, se pegan a los receptores y ellas ya comienzan a presentar sus cambios. Hay otros derivados como los eicosanoides, las prostaglandinas, factor activador de plaquetas, porque si hay lesión de los vasitos, entonces el factor activador de plaquetas, que es liberado también en los vasitos dañados o en esos macrófagos que están ahí en el sitio, lo liberan, se escurren, se van por los vasos y comienza a llamar a las plaquetas para que formen los tapones. Citocinas inmunitarias, las interleuquinas, estas también van a intervenir en el proceso para poder activar de manera atrayente a las células inflamatorias, las atraen. Los radicales libres ya son más avanzados. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de uno de los mecanismos de lesión celular, que eran los radicales libres y que blanqueaban la ropa? Entonces tenían una acción muy potente. Ellos también, y que era un arma de doble filo porque podía lesionar a la misma célula, pero también en este caso era para defender. Entonces se utiliza este recurso para destruir esos materiales, generalmente esos microbios o esos agentes dañinos. Y componentes granulares que se pueden encontrar en los eosinófilos o los neutrófilos, que se encargan de producir la digestión. Cuando ya están trabajando todas esas células inflamatorias, lo que hacen es, por diferentes mecanismos, por fagocitosis, por liberación de enzimas digestivas, destruir esos bichos, esos materiales extraños, por liberación de radicales libres del oxígeno, por diferentes mecanismos van a comenzar a atacar esos agentes dañinos para controlar el proceso. ¿Listo? Entonces ya sabemos, macrófagos locales se activan, células dendríticas se activan mediante el reconocimiento y presentación del antígeno. Los mastocitos ya sabemos cómo se activan mediante la liberación de las aminas vasoactivas. Bueno, ya tenemos entonces el leucocito, como es el protagonista, pues tiene sus funciones como lo tiene muy bien claro. Reconoce el material extraño o los tejidos necróticos o una célula tumoral o un agente químico, un agente físico, algo que está generando un daño. ¿Y cómo lo hace? Como todas las células, mediante reconocimiento a través de sus receptores de membrana. Entonces él tiene muchos receptores de reconocimiento y él es capaz de reconocer, por ejemplo, los receptores de membrana de una bacteria, o es capaz de reconocer receptores que son realmente como proteínas, componentes del núcleo de alguna bacteria. Tienen esa capacidad de, mediante muchos receptores, cada uno tiene esa función de reconocer. Entonces él va analizando con lupa. Por ahí tiene algo, entonces voy a ir hacia allá y tratar de acabar o atacar ese material extraño. Además, esos receptores de reconocimiento ya sabemos que están también en las células de Langerhans, en los queratinocitos que lo reconocen, se pegan y se encargan de analizarlo. Los macrófagos también. Llega una bacteria, pero él como si tiene posibilidad de moverse en el sitio donde, así sea un macrófago que sea habitante de ese tejido, tiene la libertad de moverse, de cambiar su forma, a través de los receptores
tomar el germen o el material extraño y reconocerlo también. Entonces hay diferentes clases de receptores. Gracias a la acción o la interacción de esos receptores es que es capaz de hacer un primer reconocimiento de este material extraño. ¿En dónde están presentes? Células presentadoras de antígenos, macrófagos y los leucocitos, ¿no? Una vez reconocido por sus receptores de membrana, entonces ya vimos, cualquiera de estos elementos es capaz de reconocer. Si una lupa tiene como unas gafas de visión nocturna, ese leucocito es capaz de reconocer toda esta cantidad de elementos nucleares del citoplasma, de la membrana plasmática, incluso de otras células que son reconocidas como extrañas. Mediante esa interacción es capaz de hacer el reconocimiento. Y aquí tenemos en la gráfica podemos resumir lo que está sucediendo. Entonces, vemos acá, por ejemplo, hay unas proteínas de la membrana que son reconocidas mediante sus receptores Toll-like. Tenemos también un ácido lipoicoico que es reconocido también gracias a esos receptores de membrana. Pueden ser reconocidos materiales que están en el núcleo, siendo una bacteria, pero también es capaz de reconocer elementos proteicos de la cápside o del núcleo de los virus también. Entonces tiene como esa lupa que le da esa visión para poder reconocer cualquier cosa que sea extraña a ese sitio. Profe, entonces los TOL estarían tanto en neutrófilos como todas las células presentadoras de antígeno. Sí. ¿Qué van a hacer? Van a reconocer. Aquí tenemos entonces más receptores. Reconocen moléculas también. No solo se encarga del reconocimiento de las bacterias o de los microorganismos, porque pueden haber gérmenes, hongos, bacterias, virus, parásitos también, son capaces de reconocerlos. También es capaz de reconocer elementos extraños, no solo gérmenes o microorganismos vivos, sino también partículas, moléculas de ácido úrico, de ATP, elementos que se encuentran dispersos en la matriz extracelular, activación del complejo multiproteína, es decir, el inflamosoma. Entonces es un complejo que se encuentra a nivel del citosol, que tiene muchas proteínas, no se ha fragmentado, conocido como inflamosoma. También es capaz de reconocerlo mediante sus receptores e interleuquina. Más receptores. Resulta que él reconoció ya digo, mire, aquí hay algo extraño. Cualquiera de las cosas que vimos en las anteriores diapositivas. Entonces, dice, necesito, el leucocito ya tiene que decidir qué es lo que va a hacer. Como ya hay como una contingencia en ese sitio donde ocurrió la lesión, entonces ya se liberaron otras sustancias que están implicadas para que el leucocito se quede ahí y que además libere otras sustancias o elementos para que atraiga más leucocitos y ayude para poder limpiar todo ese proceso inflamatorio que se está generando. Tiene receptores de opsoninas en donde hay un microbio, libera unas pequeñas sustancias que son las opsoninas para que el mismo leucocito y los leucocitos vecinos lo vean, lo hagan visible, porque de pronto un leucocito fue de largo y no lo reconoció. Entonces libera esas opsoninas, se pegan a esa bacteria, ese microorganismo, ese elemento extraño, y llegan los demás leucocitos, lo rodean y se encarga entonces más fácilmente de la digestión. Mediante anticuerpos, proteínas de complemento, leptinas, todas ellas son elementos atrayentes para que se rodeen de más leucocitos y se encarguen de la destrucción.
hay receptores de citoquinas, interferón gamma, que es activador de macrófago, entonces interactúa el neutrófilo con las otras células que están también trabajando ahí, tienen que trabajar de manera que se ayuden, entonces también le va a enviar señales a través de estas citoquinas para que colaboren los macrófagos y puedan hacer una respuesta mucho más efectiva y más rápida. Reconocen entonces, ya hicieron el reconocimiento, colocaron las sulfoninas, mandaron las señales a las otras células, activan los demás leucocitos que los fueron atrayendo mediante la liberación de esas interleuquinas que ya dijimos que se iban liberando allá en el sitio de la inflamación y que van atrayéndolas como si fuera un imán los otros neutrófilos para que comiencen a hacer, porque ellos sí, bueno, van a llegar ahí, bueno, y ahora sí estamos aquí listos, ¿qué vamos a hacer? Ya sabemos que aquí hay un bicho, hay un material extraño, hay un agente, ¿qué hacemos? Entonces se les da la orden en ese momento, gracias a los factores de reconocimiento o elementos de reconocimiento, para que comiencen a destruir. Entonces va a haber la principal función, la fagocitosis, gracias a la unión de esas opsoninas, van a englobar, van a abrazar esas partículas que son dañinas, los gérmenes, los micróbios, los van a abrazar, van a formar una vapor alrededor de engloban, atrapan y liberan las enzimas que se encargan de digerir estos elementos y que se encuentran en el citoplasma guardados en esas vesiculitas dentro de los neutrófilos. Ese es el paso a paso de ese proceso para poder acabar con un agente lesivo. Aquí tenemos, bueno, este es un estudio que se hizo de unos pacientes que tenían unas lesiones vasculares con acumulación, tenían hipercolesterolemia e hiperlipidemia. Entonces en los vasitos se acumulaban mucha grasita, como la colesterolosis que vimos en la vesícula. Se acumulaba esa grasita y los leucocitos comenzaron los monocitos, que son las células que están por ahí volteando y que tienen la capacidad de transformarse en otras, macrófagos, dijeron, oiga, aquí en este vasito tenemos como unas bolsitas de grasa y son reconocidas como material extraño. Entonces ya no ocurrió en la piel la lesión, sino que fue dentro del mismo vaso. Ocurre exactamente el mismo proceso. Recluta los neutrófilos hacen su trabajo, reconocen ese material como extraño y tratan de atacar y de eliminar este material. Acuérdense que ellos son capaces, los leucocitos, gracias a sus receptores, de reconocer incluso moléculas u otros elementos que no son como microorganismos. Bueno, entonces ocurrió la lesión, se liberaron las aminas vasoactivas, se liberaron las interleuquinas, se escurrieron por ahí por la matriz extracelular, se pegaron a la pared de los vasitos, las aminas vasoactivas, y las otras pasaron por los palitos y se fueron por la sangre. Mandaron a quemar más leucocitos, los leucocitos atienden, mira aquí están las interleuquinas, atienden el llamado. Y tenemos receptores en las células endoteliales que son como los imanes que van atrayendo. Como ya dijimos que cerramos la llave en la vénula y en la arteriola para que esto se vuelva lento, porque si va muy rápido no alcanza, trata de pegarse a esos receptores y no se pega. Entonces hay que volver lento el flujo para que le dé la posibilidad de pegarse. Aquí tenemos entonces, aquí están los imanes, hay más leucocitos que están llamando, por favor necesitamos más colaboración, y siguen liberando más, factor de necrosis tumoral liberado por el macrófago, atrae más leucocitos y ellos van atendiendo ese llamado, este imán, van atendiendo. Resulta que se pegan a la pared del vaso, pero si se pegaran de manera
es permanente y estable, pues se quedarían ahí y los leucocitos morirían ahí pegados. Entonces son uniones inestables o temporales para que él vaya rodando gracias a la interacción de estas proteínas que son las leptinas, el IgE, van pegando y van permitiendo, como la célula tiene muchos receptores, va rodando y lo van empujando por acción de integrinas y ligandos hasta que llegan a donde está el porito y por ahí es absorbido y se mete al sitio de la lesión. Ese es el paso a paso de esos leucocitos, cómo es que llegan hasta esa zona. Es gracias a gradientes, a la atracción que se ejerce entre los receptores de membrana del leucocito y los receptores de membrana de la célula endotelial. Acuérdense que en este momento está lento y además están los poritos y las ventanitas entre las células endoteliales para poder que el leucocito pueda entrar hasta allá. ¿Listo? ¿Dudas? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Cómo se llama esto? Llamado. Luego sigue la marginación, o sea, llamado por reclutamiento. Se llegó al sitio de la inflamación, que es el sitio caliente. El sitio caliente emite estas señales que son imanes y dice, aquí, por favor, aquí necesito que llegue. Llegan los leucocitos inmediatamente y se pegan aquí por interacción de las leptinas, se pegan sus receptores. Es una unión temporal, no puede ser así estable porque si no, no me deja hacer, no podemos hacer nada. Va rodando y va acercándolo al porito. ¿Para qué? Acuérdense que esta célula tiene la capacidad de modificar su forma de manera que pueda ingresar por esos poritos y luego se va caminando porque aquí está el sitio donde está haciendo el llamado, que es como los imanes que van atrayendo. Van caminando y cómo caminan a través de la matriz extracelular. Porque en la matriz extracelular habían escapado una serie de proteínas, el edema, entonces van escalando. Se van pegando por sus receptores de membrana, van escalando, van modificando su forma hasta que llegan al sitio de inflamación. Y estos serían los mediadores que se encargan de que se vaya pegando a través de receptores. ¿Listo? No es que vaya rodando como uno tirar una pelota que se va por aquí por eso, es gracias a la interacción con receptores de estas proteínas que son los mediadores. ¿Listo? ¿Entendido ahí? ¿Cuál es la diferencia entre metastasis y apéresis? Bueno, íbamos en que tenemos llamado reclutamiento, se pegó, marginación. Luego va rodando, como su nombre lo indica, rodamiento, va rodando hasta que llega al porito. Y en esta partecita de acá, no sale flechita acá. Aquí les muestro. Entonces va rodando. Esta es una lesión un poquito más estable porque se va preparando para tirarse por este rotico. Aquí, gracias a la acción de estas integrinas, se prepara, transforma la posición de su membrana, su morfología, y gracias a las PECAN, entonces la agarra y dice, bueno, vaya usted metiéndose por ese huequito como pueda, y va entrando, va interactuando con otros mediadores y va caminando, va rodando. ¿En qué íbamos? Reclutamiento, marginación se pegó, rodamiento, aquí se prepara para ingresar, que es la diapédesis, altera su forma, su morfología y luego se va caminando gracias a un gradiente, entonces va por quimiotaxis, va caminando y va a reconocer finalmente y se pega aquí. Dice, aquí está el sitio y este era el imán que me estaba llamando. Se pega aquí y ahí ya queda listico para hacer reconocimiento con los receptores Toll-like. ¿Listo? ¿Entendido ahí todo el paso de lo que ocurre con cada leucocito? Y ahí son miles de leucocitos que hacen este mismo proceso. ¿Listo?
ellos mismos, C6 y el factor de necrosis tumoral para seguir atrayendo. para seguir atrayendo más. Profe, ¿y eso lo libera mediante el infrarresonó? Mediante el reconocimiento. Dice, uy, esto está como grave. No, yo pensé que aquí habían 10.000 cocos o 10.000 micobacterias. No, hay 100.000. Hay que seguir llamando, sigan liberando más mediadores para que atraigan más, porque van haciendo como el cálculo. Dicen, uy, aquí esto no se va a controlar fácil, llamemos más. Cuando ya se va controlando, se va acabando ese proceso y dice, ya logramos acabar con el enemigo, que es la bacteria, por ejemplo, entonces comienzan a retirar. Muchos de estos neutrófilos mueren en el sitio. Comienza la retirada y comienza a disminuir la intensidad de la señal. ¿Y cómo disminuye la intensidad de la señal? Dejando de liberar más mediadores, y dice, ya no necesitamos más, creo que con los que estamos aquí podemos controlar todo. Cuando ya se limpió completamente de bacterias, de gérmenes o de elementos extraños, le dejan la razón al macrófago. Usted, como vive aquí, el macrófago que estaba allí en el tejido, me va dando la señal para que me traiga elementos para comenzar a reparar y tapar este hueco, porque si fue una lesión con pérdida de tejido, comenzamos los fenómenos reparativos. ¿Listo? Los que reparan son los tisulares. Los macrófagos tisulares, y comienzan a llamar otras células que ya se encargan de rellenar. ¿Y cómo hacen eso? No, pues entonces, usted, amigo fibroblasto, usted tiene la capacidad de generarme factores de proliferación vascular, porque hay que traer nutrientes y volver a dejar esto como estaba antes. ¿Listo? Entonces ahí ya hay una colaboración, pero ya estamos en el fenómeno de reparación. ¿Listo? ¿Por qué se marginan? Ya dijimos, cerramos las llaves de la arteriola y de la vénula y dejamos que se lenteciera por ahí ese flujo sanguíneo está lentico, entonces favorece la marginación. Como está lentico todavía, entonces permite de que ruede, que vaya rodando y que se vaya preparando para meterse por el ovillo. ¿Listo? Hasta que finalmente, y todas son moléculas, interacción entre moléculas de adhesión, las va soltando, va siguiendo y se va pegando, que va favoreciendo como si fuera una ruedita que va por un riel, entonces va rodando hasta que llega hasta el porito. Todo esto gracias a estas moléculas, entre ellas citocinas. Pero ya vimos también las selectinas, las integrinas, todas estas están implicadas en toda esta serie de pasos. Y las quimiotactinas son las que están ahí en la matriz extracelular, en el espacio por fuera del vaso, que son las que van llevando y va escalando el neutrófilo hasta llegar al sitio en donde está la lesión. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos entonces el rodamiento. Ya dijimos, ya lo llamamos, reclutamiento, marginación, rodamiento. Gracias a las selectinas, entonces el leucocito o el neutrófilo tiene la L-selectina, que es la proteína o la llavecita, y el endotelio tiene la E-selectina, se pega, entonces tiene estos receptores para que permita que vaya haciendo el rodamiento. Ojo, también acuérdense que simultáneo al proceso inflamatorio también hay un proceso de coagulación para tapar el vasito roto y que no haya una hemorragia. Entonces también hay otras que son las P-selectinas que están en el endotelio para que fijen las plaquetas y hagan lo mismo. Y ellas se van rodando también hasta el sitio y hacer un taponcito para que no haya más hemorragia. La interacción entonces está regulada por esas citoquinas que son las que modulan. Si hay mucha señal, entonces llama más y las selectinas van a agarrar mucho más leucocito. Si ya va acabando el proceso, entonces las citocinas van soltando y van disminuyendo la señal. ¿Listo? Los macrófagos tisulares, los mastocitos y las células endoteliales que están ahí en el tejido lesionado son capaces de producir citoquinas en respuesta a la presencia de estos elementos extraños, ¿no? Microorganismos, tejido necrótico, un material químico, una partícula extraña. Se liberan estas
y estas permanecen ahí flotando en el sitio de la lesión. Acuérdense que se liberaron muchas sustancias, hay líquido de edema y hay otras células por ahí, pero entonces lo que hacen es atraer y rodear muy bien la zona. Actúan entonces sobre estas células y además simultáneamente me van abriendo o cerrando la llave en la vérula postcapilar y en la arteriola para que el flujo no se me vaya tan rápido ni tan que se hace mucho más lento para poder permitir que los leucocitos migren. Ponemos las platitas. La adhesión pues es mediada por las integrinas. Las integrinas son unas proteínas que están expuestas en la membrana de la célula endotelial, que están expuestas y que hace que se liguen también los leucocitos. Las quimiosinas son las que se encargan de generar o facilitar el movimiento y hace que esos leucocitos sigan rodando y se vayan activando. Las integrinas pues son moléculas de adhesión que están expresadas en la membrana celular. Y la transmigración en diaféresis. Dime. ¿Qué diferencia entre las integrinas y las de ligando? ¿Las qué? Las moléculas de ligando y las integrinas son diferentes. No, tienen más o menos la misma acción. Sería sí. ¿Estas? Esas son las de la anterior. Aquí está. La integrina es la molécula y el ligando es el que se va a adherir allí. Exacto, entonces tienen la misma acción. De pronto son estas moléculas son un poquito más estables que las selectinas. Lo que hacen ellas es seleccionar y facilitar el rodamiento. Pero estas de pronto son un poquito más estables, pero no pueden ser así que se peguen durísimo porque necesitamos que se prepare para que el leucocito se meta por el poro, por la ventanita. Y se mete por la ventanita. Entonces el leucocito tiene la capacidad de cambiar su forma. La transmigración entonces es principalmente en vérulas postcapilares, pero ocurre también en los capilares, gracias a las quimiosinas o quimioatrayentes que estaban flotando en el sitio de la inflamación, siguen mandando la señal. Como cuando uno está llamando a través de una línea celular. Entonces, no tengo señal aquí. Si se pierde la señal, no pasan de largo las células, pero aquí como hay mucho gradiente, están muy concentradas en el sitio de la inflamación, entonces van a atraer muy fuertemente esas células, esos leucocitos. Pueden migrar a través de esos espacios, incluso muy pequeñitos, pero pasan por los poritos y van caminando y se van pegando por las proteínas que se encuentran flotando en la matriz extracelular hacia el gradiente de concentración química. De menor gradiente, o sea el que está en el vaso, y van atraídas hasta el mayor gradiente, que es el sitio de la inflamación, de la lesión. Cualquiera de las células leucocitarias tiene la capacidad de hacer diapéresis. De hacer diapéresis, ajá. Los eosinófilos también son capaces de hacer eso, porque son de la misma familia. ¿Listo? Entonces ellos pasan ahí el porito y van caminando, van así escalando hasta que llegan al sitio. ¿Y cuáles son las moléculas de adhesión? En el porito de la célula endotelial son las PK. Lo unen, lo anclan, porque es que si no lo agarran bien, al momento de deformarse, ¡pum!, se desprenden. Como va, el flujo sanguíneo no para, entonces ¡pum!, se pueden ir desprendidos. Entonces lo agarran muy bien para que comience a transformarse y se vaya por el porito, pero hacia el sitio de inflamación. Que no se puede despedido por el flujo sanguíneo. ¿Preguntas? Ese PK esta es en la membrana del leucocito. Del endotelio, y tiene también su llavecita, es como una llavecita. El receptor y ligando. El receptor y ligando. Entonces ellos se anclan de una manera más o menos estable, pero no permanente, y se enganchan. Membrana del leucocito, membrana celular de la célula endotelial, tiene entonces
su llavecita, que es el receptor de membrana del endotelio y receptor de membrana del leucocito, lo engancha y lo prepara para que se meta por ahí, por ese porito. Profe, una pregunta. Ajá. ¿Han dado en la terapia positiva cuando le están pegando ese CD31? ¿Solo lo tiene CD31? ¿Como el leucocito o...? Sería, ese es como el ligando, pero es como el nombre, como ¿cómo se llama eso? La codificación que se le ha dado a ese receptor. ¿Listo? Y falta ahí de integrina, ¿cierto, profe? Primero primero es la adhesión, luego se integra y ahora sí con la integrina. Primero lo de los chinos. Adhesión, luego Claro. Viene ese ligado. Nos faltó en el rodamiento las selectinas, luego las integrinas de adhesión estable para que se vaya preparando para meterse con las PECAM CD31. Aquí están. Sí, nos faltó las integrinas, que eran las de adhesión, que van empujando y van preparando al leucocito para que se meta por aquí, que se va uniendo para estas PECAM. Sí, faltaron las integrinas. ¿Y de qué fase de ese proceso son propias de la adhesión estable, del rodamiento, adhesión estable y finalmente para seguir con la diatéresis? Bueno, integrinas. Esas eran las que hemos dicho, sí, ¿no? Aquí están. PECAM. Atraviesan el endotelio, gracias a todo eso que tuvo que pasar para que se metan y atraviesen y lleguen hasta el sitio de la lesión. Y aquí vemos una foto. Esta es una foto histológica en donde vemos un vasito. ¿Y por qué reconocemos que es un vasito? Porque tiene muchos eritrocitos, pero también tiene mucho leucocito, mucho amigo neutrófilo. Y miren por aquí, entonces están pegaditos, ¿no? Miren por aquí hay una filita. Quiere decir que están marginados. Bueno, una filita por acá y se van metiendo por este porito. Ya se unieron al PECAM y comenzaron a migrar. Miren, van por aquí flotando, flotando, flotando. Y aquí vemos leucocitos son neutrófilos y por aquí en unos marroquitos son eosinófilos. O sea que de pronto eso puede ser un proceso alérgico y agudo también. Y aquí otro, muchos leucocitos van por ese sitio porque ellos atraviesan y eso, mientras pasa uno, pasan montones porque mandaron a reclutar muchos para controlar ese proceso. ¿Listo? Resumen del resumen. Aquí entonces sería rodamiento, adhesión firme, transmigración o diapédesis, concentración de quimosinas y cuáles son las que están encargadas ya en el sitio del proceso inflamatorio agudo de destruir, de hacer ese barrido y esa limpieza. Ahí está entonces el resumen. Ahorita ya les comparto esta presentación. Esas serían entonces las moléculas del leucocito, o sea, la contraparte del leucocito que está en la membrana, que es un receptor de membrana del leucocito, y su parte desde desde la célula endotelial. Cada uno entonces tiene una llavecita, van enganchando y van haciendo que pasen al siguiente nivel. Adhesión firme, esas son las moléculas implicadas. Transmigración y diapédesis, ahí tenemos otras. La PECAM, que es como de las más mencionadas, pero también tenemos otras moléculas implicadas que enganchan y preparan para que pasen por el porito. Bueno, las debemos aprender. Todas. Pero yo creo que PECAM, yo creo que ya saben, si les pregunto PECAM, ¿qué es? Sí, unas como que son como de combate. No, pero de aquí ¿qué me interesa? Que si yo les digo que esta selectina es la molécula, una selectina P. La selectina P es una molécula que está pegadita a la plaqueta y que es capaz de ligarse con la selectina de la célula endotelial. ¿Y en qué parte de todo de estos pasos está? En el rodamiento.
una selectina E. La selectina E es la parte endotelial de la molécula de adhesión, o sea, de la proteína receptora que va a ligar al leucocito. ¿Y en dónde está? En el rodamiento. ¿Cuál dijiste hace rato? Integrinas. ¿De dónde eran? De adhesión. PECAM. Transmigración, diapédesis. Y luego siguen las interleuquinas, que son las quimioatrayentes. ¿Listo? Hasta ahí vamos. Listo. Ah, bueno, y acá abajo. Todos estos pasos son las ayudas, las armas que tienen las células para poder acabar con ese material, agente lesivo o material extraño. ¿Listo? ¿Qué sucede? Resulta que durante ese proceso inflamatorio agudo que dijimos ayer, que era un proceso rápido de instauración precoz, que era se acababa muy rápido, pero que también tenía síntomas sistémicos. Entonces, si de pronto un paciente con una faringoamigdalitis no llega incluso hasta la consulta porque está con fiebre, escalofrío, no puede hacer nada porque tiene síntomas sistémicos. Pues aquí les presento los elementos del ácido araquidónico, son los implicados en esa sintomatología. Mientras ocurre todo este proceso inflamatorio, entonces tenemos otra cosa adicional, o sea, nos complica la vida. Tenemos ya tres grandes procesos. El inflamatorio, que es con el llamado de leucocitos, el proceso vascular, celular y todo lo que ello implica. El otro, si se lesiona el vasito, hay un llamado de plaquetas, o sea que hay una cascada de la coagulación. Y adicionalmente hay otra cascada que es la de síntesis del ácido araquidónico, que es una serie de elementos que se van liberando mientras ocurre el proceso inflamatorio agudo, y que gracias a estos elementos es que se produce la sintomatología en el proceso inflamatorio agudo, la fiebre, el dolor, escalofríos, osteomialgias, todos esos síntomas están asociados con estos elementos. Creo que la misma pregunta es un ratito. Toda esa vida del araquidónico, pues debemos memorizarla. No, pero sí más o menos para que la conozcan, ¿no? Entonces, recordemos que ¿y por qué? ¿Pero por qué se produce eso y por qué nos complica la vida? Es que resulta que todas las células tienen una membrana celular. La membrana celular es una bicapa lipídica, y cuando se lesiona la bicapa lipídica, ¿qué sucede? Pues se liberan radicales del oxígeno, se pierde gran parte del contenido de la célula, pero también se producen reacciones químicas en esos fosfolípidos de membrana, gracias a la acción de las fosfolipasas, porque como se dañó, se lesionó esa membranita celular, entonces se desencadena una serie de eventos, que es gracias a las fosfolipasas. El ácido araquidónico sigue dos vías, la ciclooxigenasa, la lipoxigenasa, y todo tiene que ver con lipo, porque son lípidos de membrana que está enfermita. Por la vía de la ciclooxigenasa, entonces termina produciendo estos mediadores. Este está muy implicado en la calibre o dilatación, vasodilatación de los vasos, o vasoconstricción, o sea, modulación del calibre de los vasos. Además tiene que ver con la cascada de coagulación, o sea que por ahí también es. La prostaciclina también se libera y ayuda también a que modifique el calibre de los vasos, agregación plaquetaria. Entonces todo va como conectado. ¿Y todo por qué? Porque se dañó la membrana celular. Vamos por el lado de la lipoxigenasa, libera otros mediadores que están encargados también de modular el calibre de los vasos. Vasoconstricción, broncoespasmo, incremento de la permeabilidad vascular, y ya vimos hace rato que los mediadores que ayudaban a cerrar y abrir la llave de la vena postcapilar y de la arteriola tenían que ver con estos mediadores. ¿Sí ven? Entonces todo va conectado. Entonces ya vamos con tres grandes cascadas: la inflamatoria, la de la coagulación y la del ácido araquidónico. Pero el paciente, y ahí eso lo van a ver con otro semestre en farmacología. Entonces, yo vengo porque es que
me siento muy enfermo, tengo las amígdalas muy inflamadas, tengo una faringoamigdalitis, necesito que me controlen los síntomas. ¿Y cómo controlamos los síntomas? La fiebre, el escalofrío, bloqueando estas. ¿Cómo hacemos entonces? Podemos darle un antiinflamatorio no esteroideo, un analgésico que me bloquee esto. Entonces mejoramos los síntomas. De ahí que muchos fármacos de venta libre que se utilizan en el manejo de la gripa y de los síntomas gripales tiene que ver con esta cascada. ¿Listo? Ya entonces ya saben, pero ¿dónde salir? ¿Por qué tiene que complicarnos la vida? Porque se lesionó la membrana celular y de ahí se desencadenó toda esta secuencia de eventos. ¿Listo? Membrana, bicapa lipídica. Entonces tenemos muchas proteínas que son las que permiten que muera ese leucocito, que se pegue a las celutinas, que luego se pegue a esas proteínas o esas sustancias, esos mediadores que están en la matriz extracelular. Gracias a la interacción de estas proteínas de membrana que realmente son los receptores. ¿Listo? Y tenemos, acuérdense, es una bicapa lipídica conformada por lípidos. Si se lesionan, entonces se activa la vía D o la cascada de ácido araquidónico. ¿Listo? Bueno, ¿qué más tenemos acá? Resumen del resumen. Leucocitos fueron llamados, reclutados, se pegaron al endotelio, marginados, luego se fueron rodamiento, luego se pegan fijación un poquito más fuertecita y se preparan para pegarse a las pecas. Aquí está entonces. Sitio de la inflamación. El macrófago también está actuando. El leucocito que estaba por ahí volando, venga para acá. Usted también me tiene que liberar más cositas para que me llamen los demás leucocitos, porque miren, tenemos una cantidad de gérmenes allí. ¿Listo? Allá está, entonces los leucocitos ya están migrando, metiéndose por ahí por el porito y están ya llegando al sitio. Gracias a las interleuquinas y citoquinas que están atrayendo, porque por gradientes hay un gradiente muy altísimo en el sitio de la lesión. Entonces los llaman como un imán, los atraen. Llegó al leucocito. Entonces reconoció gracias a la acción de los receptores que reconocen de todo, ellos se ponen las gafas que son esos receptores toll-like y reconocen todo, tienen la lupa ahí puesta. Y ahora sí, dice, vamos a comenzar a trabajar y hacer su acción. Bueno, ya saben entonces, en la quimiotaxis, gracias a un gradiente químico, se van uniendo por receptores de membrana, que son agentes quimiotácticos, pueden ser liberados por las mismas células inflamatorias que están en el sitio o los mismos microbios, porque recuerden que ellos tienen los receptores toll-like, tienen la lupa puesta, entonces se van allá detrás de esos quimioatrayentes. ¿Listo? Se mueve por filopodios, es decir, deforma su figura redonda y se va pegando y se va pegando. ¿Qué hace entonces? Ya llegó al sitio. Entonces tiene muchas armas con las que puede atacar al enemigo. Fagocitosis. Entonces reconocen, liberan unas oxominas. Dice, venga, aquí necesito, porque aquí hay varias oxominas en esta bacteria. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a englobar, vamos a reconocerla, englobar, porque la oxomina es el microbio. Entonces lo van a abrazar, hacer un englobamiento. Luego liberan unas enzimas y destruyen. Destrucción y degradación. Gracias a estos elementos, residuos de manosa, por reconocimiento, receptores barredores, receptores para oxoninas, que son las liberadas por los demás leucocitos para que se peguen entre el bicho y hacen su trabajo. Esa sería una de las maneras. Ya englobó, ya agarró la bacteria y dice, ahora sí, vamos a liberar las enzimas. Forma un fagosoma, atrapa el bicho, el material extraño,
Y ahora sí dice, yo tengo aquí las armas guardadas en unos bolsillos, que son las enzimas lisosomales guardadas en unas pequeñas vesiculitas. Fusionan esa vesícula que tiene la bacteria con la que tiene la enzima lisosomal, formando un cabo lisosoma que destruye el elemento y luego lo expulsa. Muchas veces estos leucocitos en este proceso también pueden terminar enfermos, lesionados o pueden morir. ¿Listo? ¿Cómo lo hacen? A través de receptores también de reconocimiento. Otra. Destrucción y degradación por liberación de radicales libres del oxígeno. Ya vimos que el oxígeno activo es muy, pero muy potente. Estas células tienen la capacidad de generar estos radicales libres del oxígeno debido a que ellas tienen unas oxidasas, la NADPH, que es una de las principales fábricas de oxígeno activo, que se producen dentro del lisosoma. La abraza, la engloba y ahora sí, no tiene enzima digestiva, pero le vamos a atomizar con estas radicales libres del oxígeno. Entonces genera una reacción muy fuerte por liberación de esos iones superóxido que hacen que se toquee, literalmente se estalle ese germen. Entonces la producción de peróxido de hidrógeno es convertida en hipoclorito gracias a la mieloperoxidasa, que son las granulitos, o sea, tienen ahí ocultas esas armas para atacar esos microorganismos, los tienen ocultos en esos pequeños gránulos de mieloperoxidasa, que no es otra cosa que es la fuente de iones de peróxido de hidrógeno para liberar esos iones superóxidos. Destrucción o degradación mediante trampas extracelulares pueden generar, atomizar, pero hacia la parte de afuera, enzimas lisosómicas para poder destruir también en este tipo de gérmenes o lesiones por este tipo de agentes. Ahí tenemos el resumen, entonces lo que puede ocurrir. Englobamiento, miren que aquí lo hacen con una partícula viral que es capaz de, gracias a la acción de esas enzimas, destruir todos los elementos y separarlos. Y luego, como ya queda inactivo ese virus, entonces ya luego lo expulsa. El problema es que hay muchos virus que dicen, yo no me dejo. Entonces lo que hacen es engañar a la célula, dejarse engullir, pero cogen y ellos son muy vivos y comienzan a utilizar esos materiales de la célula, comienzan a acabar con su fuente de energía y entonces se multiplican. Y al momento de multiplicarse muchos de manera exponencial, estallan el leucocito y se multiplican y a su vez invaden otros. Entonces es una manera de evasión de este proceso. ¿Listo? Bueno. Regulación. Bueno, ya estamos acercándonos al final, ya estamos controlando ese proceso infeccioso. Entonces, va modulando la respuesta. Si se va disminuyendo la población de gérmenes o de material extraño, de material dañino, entonces comienza a disminuir la generación de mediadores inflamatorios y ya dicen, no, ya no más, vamos parando porque creo que ya estamos acabando, ya estamos en las últimas. Otras funciones de los leucocitos antiorquídeos, porque ya estamos, bueno, vamos bien porque ya hemos avanzado hartísimo, ya casi terminamos. Resulta que los leucocitos, entonces dice, ya estamos acabando esto, entonces le vamos a dejar la razón al amigo fibroblasto que sobrevivió. Por favor, me encarga unos materiales para comenzar a reconstruir este roto que quedó acá. Entonces, le dicen, por favor, necesito que comience a producir factores de proliferación vascular. Entonces, para que se produzcan neovasos, porque hay que atraer nutrientes y oxígeno a través de la sangre para poder comenzar a reconstruir. Favorecer la síntesis de colágeno, que ¿quién la hace? Pues el fibroblasto.
plástico. Entonces es un colágeno ahí muy exuberante, muy como son esas redes de colágeno, para poder darle una cierta estabilidad y que comience a reconstruirse con ese esquelético que comience a rellenar. Y secreción de mediadores y más bien inhibidores del proceso inflamatorio, para que ya vamos frenando el proceso inflamatorio, porque si se perpetúa no hay reparación. Entonces esas son las tareas que va dejando el leucocito cuando ya va terminando su labor. No sé si seguir con esto porque ya es la última parte. No, ya yo creo que hay ya entonces cosas importantes. Los dos componentes más grandes del proceso inflamatorio son, y los van a anotar, vascular y celular. Acuérdense, si no hay vasos, pues no hay leucocitos y no hay plaquetas. ¿Listo? Entonces, eso es una cosa importante. Gracias a la acción o la activación en el sitio de la lesión, en donde el macrófago que estaba por ahí parado y se dio cuenta de que había una cosa extraña, y la célula presentadora del antígeno también reconoció, le dio la orden al mastocito para que liberara aminas vasoactivas. Se escurrieron por ese espacio extracelular y llegaron a la pared de los vasitos. Pero además se liberaron, otra cosa, se liberaron otros elementos quimioatrayentes que le dieron la razón a la médula ósea para que mandara leucocitos. Y si hay ruptura de vasos, pues también plaquetas. Y llegaron hasta el vasito gracias a la interacción de proteínas que son receptores de membrana, hace que se peguen, se preparen para meterse al porito y llegar, gracias al gradiente químico generado por esos quimioatrayentes, llega hasta el sitio de la lesión. Y el leucocito reconoce, hace una visión general, dice, uy, ya sé qué es esto, llamemos a más leucocitos, controlamos esto mediante algunas armas escondidas que tiene, ya sabemos cuáles son las armas que tiene escondidas el leucocito, y ataca, destruye, y cuando ya va terminando su labor, le deja la razón al fibroblasto para que comience el proceso de reparación. ¿Listo? Bueno, entonces, preguntas, a ver. Vamos a hacer el día, ¿qué será? Nos falta hacer el quiz. Un taller. Profe, un taller de preguntas de examen. Estamos llevados. Sí, profe. Profe, hoy nos hicieron quiz. Y exposición. De micro. Y el Exposición. Pregunte quién ganó el quiz, profe. Mejor dicho, bueno, no sé, porque de aquí ya, esto lo acabamos. ¿Cuándo nos vuelve a tocar? Mañana hay clases, ¿no? No hay clases. El jueves es que nos vuelve a tocar. ¿El jueves sí hay clases, profe? Sí, claro, porque acabamos este último. Ahorita les comparto las notas. Ya nos queda poquito, ya quedarían como 15 diapositivas si se acaba, pero es que ya es mucha información en taller, por eso ya. Es que el libro es... Entonces, se las comparto.